Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Hagan Lío. Estamos acercándoos a casa vidas de personas que nos dan un testimonio de luz y optimismo, como es el caso del día de hoy. Tenemos la suerte de tener hoy a Verónica Brubkov. Ella es brasileña, actualmente vive en Roma, es consagrada del movimiento eclesial Regnum Christi y graduada en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac en México, pero también licenciada en Ciencias Religiosas y máster en Ciencias de la Familia, tema que se ha dedicado a los jóvenes, a la familia durante bastantes años, ¿no? Entonces, Vero, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar a esta hora de la tarde nuestra entrevista. Un gusto estar aquí y poder compartir, en fin, que sea una conversación que nos ayude a todos. Muy Es un bien, gusto, gracias por la invitación. pues de nada. Creo que se acerca el 27 de febrero y significa algo para ti, ¿no? Ya van a pasar 22 años del día que marcó un antes y un después en tu vida, porque este es el día que te consagraste al Regnum Christi, este movimiento eclesial que hemos oído nombrar, que está haciendo tanto bien en todo el mundo, pero claro, de primera mano, si nos explicas tú mejor en qué consiste, cuál es su carisma y en tu caso, pues cómo es la vocación a laica consagrada del Regnum Christi, pues seguro que nos aclaras mucho mejor que todo lo que podamos buscar en Internet así sin ningún criterio, ¿no? Excelente, excelente. Sí, no, efectivamente, para mí cada 27 es una fecha importante, siempre lo celebro, y pues más el día de mi consagración, un 27 de febrero del año 2000, que era año jubilar. A mis 20 años de edad fue este paso entonces de entregar mi vida al Señor. Yo efectivamente, yo no conocía ningún movimiento eclesial hasta entonces, no conocía su existencia y de hecho justo fue en un contexto donde en el 98, o sea, 2 años antes de mi consagración, el Papa Juan Pablo II hizo un encuentro mundial con todos los representantes de todos los movimientos eclesiales de la Iglesia en el Pentecostés, como si fuera una infusión del Espíritu Santo en la Iglesia que derrama sus carismas a tantas pequeñas familias dentro de la Iglesia, pero reflejando este, este rostro de Jesucristo, ¿no? Un rostro específico de la espiritualidad del Señor, de María, de la Iglesia, en fin. Y era justamente en este contexto donde conocí el Regnum Christi, a través de las consagradas que llegaron a mi grupo parroquial. Yo participaba en un grupo de jóvenes de mi parroquia y llegaron ellas a promover juventud misionera, a que participáramos. Yo nunca hice misiones en mi vida. Entonces, con esta experiencia de hacer misiones, de sentir que Dios mm, me decía, mira, tú tienes una misión y más que esto, tú puedes ser apóstol en el mundo. Eso fue lo que de entrada yo percibí como parte del carisma del Regnum Christi. Poder entender a partir de estas misiones, que saliendo de ahí lo que me dijeron fue, bueno, las misiones no terminaron, ahora empieza un nuevo estilo de vida, empiezas a vivir como una misionera en el día a día, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo está eso? O sea, porque generalmente tenemos nuestra vida muy desintegrada, ¿no? O sea, voy a misa los domingos y luego vivo mi vida. Yo así vivía, por lo menos, era, ¿no? una cristiana de misa dominical. Entonces iba a la misa, muy bien, checklist, y luego vivía mi vida a mi aire, a mi aire, ¿no? Y esta experiencia me hizo entender que yo tenía una vocación y una misión en el mundo, pero que era unificada, ¿no? Unificada, que era parte de mi ser, no solo mi hacer, sino era ser, ¿no? Entonces, esa es un poco la parte del carisma del Regnum Christi, el hecho de que nos encontremos con Cristo y de la experiencia de conocerlo, es un poco la experiencia de los primeros apóstoles, ¿no? Que lo conocieron y estuvieron con él y luego, pues, se convirtieron en sus discípulos, sus apóstoles en el mundo, ¿no? Entonces es un poco es el carisma del Reino en Cristo, que podamos extender el reino de Cristo en la sociedad, pero ahí en la universidad, con nuestros amigos, donde estemos, viviendo viviendo el día a día, buscando esta santidad, ¿no? Buscando transmitir el amor de Cristo. En fin, así fue como yo conocí el movimiento, ¿no? La primera experiencia que tuve, que conocí lo que era dentro de la realidad eclesial, un movimiento, ¿no? Muchas gracias. Mucha gente te conoce ya en redes sociales. Tienes una biografía súper interesante.
Bueno, simplemente viendo tu nombre, el apellido ya llama la atención, ¿no? El origen de tu padre, familia luterana, sí, sí, habéis Así oído es, bien, luterana. efectivamente. Eres de Brasil, pero has estado y estudiado, como hemos dicho antes, en México. Ahora estás en Roma, o sea que tienes una vida a ojos externos súper enriquecedora para ser conocida. Entonces, si nos puedes contar un poco cuál ha sido tu itinerario de vida para también hacernos a la idea ahora de lo que estás haciendo, ¿no? De esa gran difusión a través de las redes sociales para que la gente conozca a Dios, se acerque a la fe. Claro, todo eso tiene un porqué detrás, no surge de repente de una idea feliz de un día, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es Dios nos va llevando, ¿no? Nos va abriendo puertas en la vida. Yo siempre creo que a la vida es como, así me lo imagino, como un pasillo donde el Señor te va guiando por ahí con muchas puertas. Entonces tú abres una, solo ves una puerta, decides entrar por ella y luego hay un otro pasillo lleno de otras puertas, ¿no? Y detrás de cada una va existiendo como un plan de Dios. Entonces, en ese sentido, siempre me sentí muy llamada a la evangelización de los jóvenes, siempre. Y esta ha sido mi misión confirmada también por la voluntad de Dios en el movimiento a través de mis directores y siempre estuve trabajando en la orientación vocacional, en la parte de la dirección espiritual, el acompañamiento personal. Entonces, bueno, por eso recibimos la primera formación que recibimos al entrar en la vida consagrada, es educación y desarrollo, y a la vez ciencias religiosas, porque te da estas dos herramientas, entender la parte humana por una parte, la psicología, la pedagogía, toda esta parte, y luego toda la parte de la teología, de la fe, etcétera, ¿no? Que te complementa y que te ayuda a dar una orientación, una guía espiritual en ese sentido más unificado, ¿no? Entre toda tu vida, tu historia y al mismo tiempo lo que Dios quiere de ti. Entonces yo siempre estuve trabajando con los jóvenes en ese sentido, ¿no? En el acompañamiento personal, en su formación, en acompañarlos en su apostolado, etcétera, etcétera. Luego mm, empieza, es como una cosita va llevando a la otra, pero en fin. Luego yo empecé a trabajar en un proyecto cuando empezó a surgir de manera más fuerte en México todo el movimiento de la teología del cuerpo, ¿no? De Juan Pablo II. Yo participé en un congreso y yo dije, Dios mío, o sea, los jóvenes tienen que conocer eso, porque si ellos logran conocer la teología del cuerpo antes del matrimonio, qué distinta va a ser la vivencia de su matrimonio si entienden lo que están llamados a vivir en el amor, en la sexualidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tenía mucho este deseo, pero ahí estaban ya matrimonios escuchando esta conferencia y yo, no, Señor, los jóvenes tienen que escuchar eso. Y le dije, Dios, si tú quieres algo de mí en ese sentido, pon en mi camino algo que yo pueda servir en la teología del cuerpo. Y como 2 semanas después, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron que uno, Evan Lemoyne, que es el fundador del Instituto de Amar al Máximo, que habla de la teología del cuerpo, empezó con un programa para jóvenes y me invitó y me dijo, Vero, ¿quieres venir a participar y a estar ahí como orientadora y tal? Y yo no puedo creer, acabo de pedir eso en mi oración y Dios, pum, ¿no? Lo puso en mi camino. Y de ahí surgió entonces la inquietud de hacer la maestría de Ciencias de la Familia dentro del Instituto de San Juan Pablo II, que justamente tiene todo el elemento de la teología del cuerpo, toda la formación para el amor, herramientas también de acompañamiento para la familia también, pero me interesaba el tema de poder acompañar a los jóvenes en la parte anterior, en su noviazgo, ¿no? En esta parte, más en la prevención que luego después en otra situación, sino que estuvieran bien preparados. Y por muchos años estuve trabajando en eso, ¿no? Y, y bueno, una cosa fue llevando a la otra, porque a la raíz que uno va acompañando a jóvenes en la parte de la teología del cuerpo, que toca también la vocación al matrimonio, empiezan a surgir las inquietudes vocacionales en muchos, de decir, ¿será que es el matrimonio? ¿Será que Dios me quiere consagrada? ¿Será que, no? Y en ese sentido empecé a trabajar en la pastoral vocacional, Dios me fue llevando por ahí y luego terminé como formadora en un centro de formación nuestro, donde es la primera etapa de los 2 años donde las jóvenes hacen un discernimiento vocacional. Estuve por ahí varios años y uno va a preguntar, bueno, y todo eso con las redes sociales, ¿cómo llegaste ahí, verdad? Porque ese era el camino. Bueno, yo siempre fui comunicadora por naturaleza, o sea, en el sentido que
desde antes de consagrarme, siempre me gustó mucho eso, siempre comunico, lo que vivo me gusta comunicar, es como automático, de cualquier manera, ¿no? Y, y bueno, ya estando ahí como formadora, que por así decir, estaba como más focada en un campo más de acompañamiento, etcétera, etcétera, fue surgiendo en mi interior el deseo de iniciar un proyecto también de evangelización a través de las redes, ¿no? Me inscribí en un curso de iMission de Semedani, que justamente es un español que inició toda esa fundación de emisión. Y, y de ahí, bueno, yo dije, Señor, ¿quieres algo de mí por ahí? Igual que me pasó con lo de teología del cuerpo, que ya ven que yo le dije a Dios, no, Señor, ¿qué es lo que quieres? Yo quisiera eso, pero tú confírmame, porque eso es lo bonito, cuando uno le pide a Dios algo con un deseo en el corazón, lo interesante de ahí que es lo que está en tu corazón no viene de ti, ya vino de Dios, o sea, Dios ya puso en tu corazón y luego Él lo va a realizar en el tiempo, ¿no? Y así yo he visto en varias cosas, Dios lleva poniendo en mi corazón y yo, Señor, ayúdame, y luego surgía la posibilidad, ¿no? Y así fue también con esta cuestión de los medios, porque yo dije, Señor, si tú quieres eh, que yo hable de ti a través de las redes sociales, ábreme tus caminos. Y de la nada una persona me invitó a escribir un artículo en CatholicNet, luego Mauricio Arteada de Catholic Link me invitó a dar un curso de diario espiritual y empezaron las invitaciones y luego llega la pandemia y me empezaron a decir, Vero, ¿nos puedes dar unos ejercicios espirituales en línea? Entonces, la cosa empezó a venir por petición de otros y yo digo, ok, Señor, yo quería, pero además tú me lo estás confirmando a través de las peticiones. Y así poco a poco fui empezando, ¿no? Hasta que ya empecé con mi canal en YouTube, con las reflexiones del Evangelio de una palabra tuya bastará para sanarme. Después, que era como uno de los pilares de mi proyecto actual, son tres, que es la formación, el Evangelio y el testimonio, ¿no? Entonces, bueno, empecé por el Evangelio y luego, ya cuando estábamos todos encerrados en plena pandemia, yo dije, bueno, qué bonito sería en Instagram todos los días en la noche un testimonio de una conversión de vida, ¿no? Que alguien pudiéramos conversar, platicar en un live sobre la historia de conversión. Y así y empezamos en Instagram todos los días en la noche, muy a las 10 de la noche cada día. Y la gente ahí estaba, todos los días a las 10 de la noche, presentes, escuchando, y fue una, dos, 50, cuando vi ya eran 100 historias de conversión, pues ahora ya vamos para casi 200, muchas historias, ¿no? Y no solo de conversión, sino que después empezaron a hacer historias de amor también, de matrimonios, para poder creer que el verdadero amor existe, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya empezó esta segunda área, ¿no? De la comunidad. Y luego la parte de la formación, que también tenía mucho en el corazón. Entonces empezó el archivero todos los miércoles, un tema en YouTube, que ahora, bueno, voy a dar un giro para otra área. En fin, entonces eso se fue dando, la comunidad fue creciendo, no me lo esperaba en lo más mínimo. Y luego, bueno, vine a Roma porque me empecé a dar cuenta que toda la misión en redes estaba llegando, pero llegando a personas ya creyentes, ¿no? A personas que ya tienen la fe firme, no firme, pero bueno, que ya creen, queriendo o no. Pero mi duda era, ¿y aquellos que piensan de otra manera? ¿Y aquellos que tienen otra fe, otra creencia, o que son ateos, o que lo que sea, que piensan de otra manera? ¿Cómo llegar ahí? Entonces me hablaron que aquí en Roma existía la facultad de misiología, misionología, que era sobre la misión y poder eso, no profundizar en eso. Yo dije, vamos, vamos para allá. Mis directores también me apoyaron, dijeron, ok, vamos para allá. Y aquí ando, ¿verdad? 2 años haciéndola, apenas llevo 6 meses en la Gregoriana, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, estudiando la misiología, buscando respuestas, ¿no? Buscando caminos de diálogo, profundizando, en fin. En esto andamos. No sé cuáles serán las escenas del próximo capítulo de mi vida, porque como digo, son puertas, ¿no? Que se van abriendo y bueno, por aquí me anda conduciendo el Señor. Muy bien, Vero, muchísimas gracias. La verdad es que sí, vemos cuando entramos y la gente que te conoce por redes sociales accede a tu cuenta de Instagram o a tu cuenta de canal de YouTube,
pues lo que ven es una persona ilusionada, siempre sonriente, y luego una diversidad de publicaciones, de entrevistas, como has dicho, los videotestimonios, el diario espiritual. Es decir, diversidad para llegar a todo tipo de personas, porque igual que la pandemia pues, fue un momento duro, también surgieron muchas iniciativas como la tuya de dar esperanza, ¿no? O sea, aprovechemos este momento para crecer para adentro de alguna manera, para decir, bueno, Dios no se aleja del mundo, nos deja aquí de lado, sino está presente y quizás más presente que nunca y podemos encontrarle. Y hay gente que lo ha encontrado y por eso te lo quiero mostrar, ¿no? O sea, en ese aspecto vamos como muy de la mano de sacar a flote testimonios de vida pues que han estado alejados del Señor y de repente pues algo ha pasado ahí y ahora van de la mano de Él, ¿no? Entonces, te quería preguntar, bueno, un poco por esa diversidad de entrevistas, los videotestimonios, cómo con cada una de los diferentes contenidos, cómo los vas decidiendo y cómo también vas pensando, pues esto creo que puede ayudar a este tipo de gente, o estos de aquí van más enfocado a cristianos, pues que con un cristianismo un poco como hablabas al principio que tenías antes de los 20 años, antes de consagrarte, un cristianismo como de checklist, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Efectivamente, o sea, yo creo que por una parte yo estoy convencidísima del tema de los testimonios. Yo creo que hablar de una historia de conversión es, es leer un milagro en la vida de una persona y leer la presencia real de que Dios existe. Es que Dios existe. Ah, si una persona dice, no, es que tengo dudas, bueno, te recomiendo, o sea, escucha las historias, pero no una, sino escuchar varias, porque es impresionante la acción de Dios de una manera total, hace un cambio en la vida de la persona, como lo hizo con San Pablo, como hizo, o sea, es el mismo Jesús del Evangelio, es el mismo que hoy sigue haciendo la misma transformación en la vida de las personas. Y de un momento al otro, de un momento al otro, pero a través de circunstancias que luego van siendo tan semejantes en una historia, en la otra, y uno logra como sacar así hilos rojos, ¿no? Que uno dice, aquí, este hilo está en la historia de todos. Cuando la persona llega a tocar un fondo, yo creo que eso es lo que más percibo, así como de unidad en las historias que yo he escuchado. Así del momento donde la persona ya llega a un sinsentido total y, y desde la poca fe que tiene, porque ese es el tema, son personas que no tenían fe, no tenían nada, pero tal vez alguien en algún momento les dijo que tal vez posiblemente Dios exista. Entonces esta persona se agarra de esa posibilidad y con humildad, sencillez, le da el grito al cielo, ¿no? Si tú existes, demuéstralo en mi vida, de verdad. Yo ya no puedo más, ¿no? Cuando la persona dice, yo ya no puedo más solo, es como yo ya solo no soy nada, ¿no? Solo mira hasta dónde llegué por mí mismo, llegué aquí, ¿no? Y eso no me gusta, y eso no me hace feliz, y eso no me llena. Entonces, cuando la persona hace eso, ahí es donde yo veo el factor del change, o sea, el factor del cambio en la vida de todas. Algo pasa después, para cada persona de una manera distinta, pero ahí algo pasa. Y es muy bonito de ver cómo Dios entra de la manera que la persona puede entender, de la manera con que la persona es, con su personalidad, su carácter, ¿no? En fin, entonces para mí yo creo que el elemento de una historia de conversión ayuda mucho a que la persona diga, ¿y esto también puede pasar en mi vida? ¿No? Este cambio también yo podría hacerlo, ¿no? Y, en fin, yo creo que hoy en día hace falta testigos, entonces me encanta. Para mí es algo que me gusta hacer porque yo soy la primera que me emociona cada vez que escucho una historia y sé que tiene un poder no muy grande de mover los corazones. Por otra parte, creo que el tema de la formación, que es otro pilar, ¿no? Dentro de la comunidad, eh, es abierta a todos y me da gusto que a veces recibo mensajes de personas que ni siquiera son católicas, ¿no? Que son cristianos, también creen en Cristo y que dicen, "Ah, me gustó eso, eso me llamó la atención, ¿no? Lo vi y con mucha
con mucho respeto lo comentan y, en fin, y también ver el alcance que luego llega. De repente me entero que por ahí en Argentina hay una parroquia que está usando todo el material de los cursos que yo he dado los miércoles y ese es el curso que están dando a los formadores de allá. Yo digo, qué cosa, jamás hubiera entendido, o sea, hubiera imaginado, ¿no? El alcance que puede llegar a tener y la responsabilidad al mismo tiempo, ¿verdad? Porque luego, en fin, por eso el tema de la formación para mí es importante, porque es una responsabilidad, ¿no? Em, y luego toda la parte de la palabra de Dios, que también que va unido, ¿no? A esta, una palabra tuya bastará para sanarme, y luego con este proyecto del diario espiritual que surgió justamente de ahí, porque yo estoy convencida que hablamos tanto, ¿no? De Dios no me habla, hay ese sentimiento, ¿no? A veces en el fondo del corazón no está Dios, y Dios ya habló, ya dijo todo lo que tenía que decir lo dijo. El tema es si estamos sabiendo escucharlo a Él de manera personal, porque Él no habló así a la masa, no, Él habló a cada uno de nosotros. Y esta palabra está escrita, ¿no? Y es una palabra que es viva, es eficaz, que transforma y es dicha todos los días. Todos los días Dios pronuncia su palabra en el Evangelio del día, todos los días. El tema es, ¿lo sabemos descubrir? ¿No? Yo logro percibir que es para mí. Entonces es un ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio de silencio, es un ejercicio de escucha, es un ejercicio de pedir luz al Espíritu Santo para poder entender esta palabra. Entonces de ahí, bueno, surge por una parte, empecé yo con los videos, pero luego ahora ya es un podcast y bueno, y junto con el podcast surgió el diario en sí, físico, espiritual, y que está haciendo una respuesta muy bonita de las personas que ahí están todos los días haciendo la lucha, ¿no? Por escribir su vida, de cuáles han sido mis luchas en el día de hoy y tratar de encontrar en el Evangelio del día una respuesta de parte de Dios para lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, en fin, esos son como los tres pilares, ¿no? Las historias de conversión, la formación y la palabra. Y creo que estas tres cosas hacen parte de la vida de todos nosotros, ¿no? De todo creyente. Así es. Me ha encantado cómo has definido las conversiones como pequeños milagros, ¿no? Que el Señor va obrando. Hace 2000 años, pues ya lo hizo todo. Ya convirtió el agua en vino, curó al ciego, le hizo que andara al parapléjico y sobre todo, pues murió y resucitó por nosotros para darnos una vida nueva. Pero hoy en día sigue obrando y tenemos que ver en las personas alrededor nuestra que se van acercando a Dios como esos testimonios de que el Señor sigue obrando milagros. Entonces supongo que tendrás numerosos, quizás, testimonios, por lo menos de los que hayas entrevistado, y muchos de ellos que gracias a tus vídeos o todo lo que vas haciendo a través de redes sociales, pues pueden también llamarse como que tú has sido el canal por donde Dios ha querido obrar ese milagro, ¿no? Entonces, si puedes contarnos alguno de estos milagros que has ido viendo gracias a la labor que has hecho en redes sociales, estaría muy bien. Creo que más que verlos, em, sí, como tal, porque yo lo que veo es que el trabajo en redes sociales y cualquier labor misionera de evangelización en cualquier área, en cualquier terreno, es una labor de ser sembradores, ¿no? Em, entonces son semillas que uno va echando. Y a veces cuando uno piensa, Señor, estará llegando a terreno fértil, ¿no? Estarán cayendo estas semillas en terrenos pedregosos, en terrenos con espinas, y de todo cae. Y siempre hay por ahí, ¿no? Corazones que son tierra fértil. Eh, y realmente me da mucho gusto de poder ser, de alguna manera, no sé, un instrumento como que despierta por lo menos la curiosidad, la inquietud o el decir, quiero saber más, ¿no? Por lo menos eso. Y esos son los mensajes que a mí me dan mucho consuelo, ¿no? De parte de las personas que a veces me escriben, que me dicen, pero gracias a estas historias empecé a buscar más sobre eso
Y ahí empieza todo un camino, ¿no? Empecé a buscar más, luego me encontré con el sacerdote y luego participé en este retiro y luego, pero todo empezó de un despertar, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucho gusto. Y lo demás, sabrá Dios, ¿no? Por dónde va. Entonces, pero yo creo que por lo menos ser este despertador, yo creo que ya vale la pena. Por supuesto. Y ¿podrías recomendarnos, como hemos visto que en alguno de tus vídeos pues recomiendas libros o algunos textos para leer? También nos gustaría empezar alguna sección del canal que haga referencia a eso, a reseñas de libros, incluso de películas. Entonces, como también estás intentando focalizar tus diferentes contenidos del canal pues a cristianos que estén más implicados con su fe, a algunos que estén más alejados, a gente incluso que sea agnóstica o que no sea creyente, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones yo creo que siempre vienen bien, ¿no? Sí, sí, yo creo, bueno, a nivel de espiritualidad, a los que así ya tienen un caminito inicial en la fe, yo siempre recomiendo los libros de Jacques Philippe, porque tiene una manera muy sencilla de hablar de la vida espiritual y ayuda mucho. Entonces, todos los libros de él, así literal, poner en Google Jacques Philippe, sus libros y ver cuál título llama más la atención, porque la cantidad de libros que he escrito es una maravilla, ¿no? Ahora, en otra parte, para personas que apenas están como empezando o todavía se sienten un poco alejados, pero les llama la atención o lo que sea, los libros de Matthew Kelly. Matthew Kelly es un tesorito y hay uno de manera particular que se llama Redescubriendo el Catolicismo. Es que es una joya, es que es una joya porque es un señor, está casado, de hecho, es un laico y es americano, pero su manera de explicar las cosas son tan sencillas, son tan tierra a tierra, están dentro de la dinámica de la persona que está trabajando, estudiando, que tiene familia, que no tiene tiempo. Entonces, este libro de Redescubriendo el Catolicismo es una joya, o sea, realmente dices, wow, es verdad que toda esta riqueza está a mi alrededor y yo no estoy sabiendo verla, ¿no? Este libro es una joya. Hay otro de él, se llama no, al ritmo de la vida, al ritmo de la vida. Él habla sobre la lección divina, o sea, lo que es vivir al ritmo de la palabra en el día a día. Es una maravilla también. Con este libro me despertó el deseo de empezar el canal de Una palabra tuya bastará para sanarme, a raíz de este libro de él, al ritmo de la vida. Y luego tiene otros que hablan sobre el sentido de la vida, el sentido de misión. Igual también recomiendo, o sea, poner en Google Matthew Kelly y ver todos los títulos de todos los libros que tiene y decir, no, pues qué maravilla, o sea, porque los títulos son muy buenos. Entonces, esas dos Muy bien, recomendaciones creo muy que son bien. buenas. Muchísimas Ujú. gracias, Vero. Y para terminar, ¿cuáles crees o cuáles intuyes que son los proyectos que Dios quiere obrar a través tuya en los próximos meses, años? Evidentemente ahora estás centrada en los estudios de misionología allí en Roma, en la Gregoriana, pero claro, es también llenarte allí del conocimiento para luego darlo a conocer e ir sembrando alrededor de todo el mundo. ¿Intuyes por dónde puede ir? Bueno, el tema tal cual de la misionología que estoy por acá no tiene tanto como el fin el después hacer algo con esto y transmitirlo, sino estoy tomando más bien como una reflexión personal, ¿no? A nivel mío personal de reflexión para el diálogo, en ese sentido. Mi idea es continuar un poquito con lo que sigo dentro de poco, en marzo. Ahora empiezo una nueva sesión en el canal de YouTube. Todos los miércoles voy a empezar con algo que se llama Consejos para el Alma. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están necesitadas de dirección espiritual y siempre me están escribiendo, pero puedes dar dirección espiritual, me puedes acompañar y es imposible, ¿no? Materialmente hablando, me encantaría que existiera una plataforma amplia con personas capacitadas que pudieran atender espiritualmente, ¿no? Pero bueno, no siendo posible, entonces voy a empezar con pequeñas cápsulas de un camino de vida espiritual donde voy a traer un invitado cada miércoles
que sean personas que están acostumbradas a la guía espiritual, padres y madres espirituales que acompañan en dirección espiritual y que van a poder dar consejos. Entonces, justamente la idea es lanzar preguntas en el Instagram, que las personas van a decir, bueno, este va a ser el tema del miércoles, vamos a hablar sobre la vida en el espíritu, ¿no? Cómo empezar una vida espiritual. ¿Tienes preguntas? Pues ahí que pongan sus preguntas y voy a traer a un invitado que va a hablar media hora sobre el tema y luego a contestar las preguntas y ver si poco a poco eso también ayuda a la persona a entrar en un camino de vida espiritual, ¿no? Por ahora ese es el Muy proyecto que bien. está Es verdad a las puertas. que el acompañamiento espiritual es un tesoro que tenemos en la iglesia que muchas veces es poco conocido, Exacto. pero ayuda muchísimo. La gente, grandes santos, siempre ha habido detrás grandes directores espirituales. Bueno, es que se ve en tantísima y tantísima gente. Muy Efectivamente. bien. Pues nada, Vero, muchísimas gracias Ah, por pues habernos gracias a ti. atendido en esta conversación tan amena y profunda, me parece. Espero que la gente también pueda aprovecharla. Agradecerte todo el bien que estás haciendo en redes sociales y seguro que todo lo que derrochas en redes sociales, pues presencialmente incluso relucirá mucho más. Em, y bueno, aquí nos tienes, hagan lío para lo que necesites y, Encanta. y pondremos en la descripción del vídeo pues tus redes sociales para que la gente te pueda conocer más y seguirte. Y Pues adelante con los muchísimas estudios en gracias. Roma. Yo agradecidísima. Gracias por este espacio. Felicidades por lo que están haciendo. Sigan haciendo lío por donde se pueda, ¿verdad? Muy Esa bien, es la idea. muy bien. Pues nada, un abrazo fuerte. Adiós. Otro. Gracias.